Hola mi querida comunidad, ¿cómo están? Me alegro de verme, de comunicarme nuevamente con ustedes. Eh, Hoy día vamos a conversar otro tema relevante que sirve como una gran terapia para muchas enfermedades. Vamos a hablar de la risa terapia. Se cuenta, y además lo leí, de un matrimonio que pierde el trabajo él y a los días después ella, su esposa. Pensaron de una forma positiva, se sentaron en el living con mucho optimismo, pensando qué podemos hacer, que la vida continúa y no podemos paralizarnos. Aquí necesitamos pensar algo nuevo, algo novedoso, algo que sirva para poder ganarnos la vida y que sea muy exitoso. La única forma que podamos trabajar y salir adelante. Empezaron a analizar, a reír, a leer un periódico, revistas y en fin. Entonces llegaron a un acuerdo y dijeron, vamos a formar una academia. Una academia que va a ser para aprender a reír, para poder, digamos, hacer reír a las personas, motivar a las personas a reír. ¿Y quién decía la esposa? ¿Podrán venir para acá? Bueno, van a aprender a reír y van a venir personas que están con diferentes problemas de salud y los vamos a ayudar. Ellos se van a autopreparar para ayudarse y poder estar mejor. Ella le dice, su señora, estoy de acuerdo, lo vamos a hacer. ¿Y dónde? Mira, hemos quedado con tan poco dinero que lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar nuestra casa, vamos a sacar el living y vamos a hacer ahí la academia. Y forman el letrero con el dinero que tienen, que les va quedando, hacen toda la iniciación, llamémosla de actividades, porque esto fue en España. Olé. Entonces empiezan las matrículas, matricularse, llegar gente y muchas personas llegaron enfermos de diferentes dolencias, diferentes enfermedades y a medida que ellos estaban impartiendo estas clases, les ayudaban a reír, les enseñaban y vieron un avance progresivo en diferentes enfermedades de las personas. Enfermedades psíquicas, neurológicas, todo tipo de enfermedad, hasta cáncer, por decir algo, muchas enfermedades. Y fue un éxito y a medida que pasó el tiempo otros le empezaron a copiar. Pero así fue que se fue expandiendo la noticia. Y con este tema de la risa terapia, de la risa, les voy a comentar algo que es muy bueno, que la risa eleva la vibración en cada una de las personas. Cuando las personas están como muy negativas o pensando en solamente caos o se están asustando lo que está viniendo porque ven muchas noticias o escuchan las redes hoy día con noticias que son aterradoras, las personas le bajan la vibración. Por eso que no es bueno ver noticias todos los días. No. Hay que buscar un medio para poder estar bien. Pero en este caso les voy a hablar una historia verídica de un señor llamado Norman Cousins, analista político y editor de una revista. En 1996 publicó un artículo
en una revista inglesa de medicina, donde él habla de cómo la risa y la alegría lo fue mejorando y lo mejoró de una enfermedad muy severa. Es lo más severo como la enfermedad de la artritis, pero el grado máximo. Dice que el médico de coaching de este señor le había diagnosticado espondilitis anquilosante, una forma de artritis que causa la descomposición del colágeno, por supuesto degenerativa, y le había dado una posibilidad entre 500 de curarse. Una posibilidad. Este señor sufría unos dolores espantosos, muy grandes, en sus huesos, horrible, es tanto que no podía dormir, muchas veces no podía dormir. Y empezó, aparte de, en primer lugar, tomarse los remedios que le daba el doctor, empezó a estudiar cómo podía él disminuir ese tremendo dolor enorme que le costaba tanto moverse y le costaba que no podía casi moverse de la cama. Convencido de su permanente estado mental, él dijo: ¿qué me enfermó? ¿Qué pasó en mí si yo era un señor analista político? ¿Qué pasó en mí? Empezó a analizar que llegó esta enfermedad de repente y llegó y aquí está. No me puedo mover de mi cama, casi no puedo caminar. Y empezó a darse cuenta que la vida la empezó a tomar de una forma muy trágica, muy asustadizo, muy preocupado. Claro, me imagino que como él era analista político y seguro, lo más probable, que lo entrevistaron muchas veces en televisión, radios, en diferentes medios de comunicación de ese tiempo. Entonces, después que él daba su opinión referente a la política, lo que estaba pasando, después le venían las preocupaciones. Y lo más probable es que él notaba que a muchos no les gustaba la opinión que él daba, pero a otros sí. Quizás, ¿qué pasó ahí? Que su vida cambió y se convirtió en un varón muy negativo. Y esa negatividad lo enfermó de una forma tremenda. Pero aquí es lo bueno de esta noticia, que él empezó a tratar de mejorarse y dijo: ¿qué hago en esto? No me puedo quedar así. Y empezó a ver películas de humor. Las películas de humor lo empezaron a él a ayudar. Y él dice, descubrió que con tan solo 10 minutos de risa, 10 minutos diariamente, la persona podría mejorar. Pero él dice que de primera eran 2 horas que él podía dormir profundamente y no tenía esos dolores severos, espantosos. Este señor logró mejorarse este señor, que tenía estos dolores tan fuertes y tan espantosos que ya lo estaban limitando completamente. ¿Qué pasó aquí? Vibraciones superiores dominan a las inferiores. Es muy importante subir la vibración de la persona. ¿Cómo podemos subirla? En primer lugar, tener harta fe en Dios.
para poder tener esa energía en primer lugar y poder reírnos. Ver películas que alegren. Pueden escuchar los humoristas que a ustedes más les gustan. Por ejemplo, uno de los humoristas que a mí me agrada mucho es Coco Legrand. Me gusta mucho. Puede ser ese un ejemplo. Películas graciosas. Puede ser Jerry Louis. También es una de las películas graciosas que realmente a mí me gustan. Hay tantas películas que a ustedes les puede alegrar el día a día, alegrarse, y esto es muy bueno, se lo digo yo por experiencia también, porque yo fui una niña muy alegre, después adolescente, después adulta, muy joven, muy alegre. Me acuerdo cuando tenía mi academia, alegraba mucho a mis alumnas, la alegraba. Era tanto que muchas veces se repetían, como se dice vulgarmente, el plato, se volvían a matricular, pero me decía que yo no tengo ganas de terminar esto, aparte de aprender, quiero seguir porque el ambiente que reina aquí es de alegría. Y muchos me dijeron eso. Algunas lloraban que no querían retirarse. Entonces podemos ver que la risa ayuda mucho. Tuve mucha energía en ese momento. No tomaba ningún medicamento. La risa me ayudó mucho. Bueno, ya la vida después me cambió y empecé a estudiar cuando ya nos hicimos cargo, mi madre y yo, de personas, de dos jovencitos, niñitos, muy niñitos, que llegaron muy mal de su salud. Pero bueno, eso me bajó la vibración. Y así no tan solo puede ser eso, la vibración puede bajar por injusticias, por calumnias, por persecuciones, como le pasó seguro a este señor, analista político, por tantos motivos. En la situación económica de una persona que se siente insegura, inestable, pero el tema principal es que al reírse mucho, la vibración le ayudó, al subir la vibración le ayudó para su salud. Entonces, él dijo, si elevas tu vibración por encima de tu enfermedad, esta desaparecerá, como le desapareció la enfermedad a él. Da que pensar, mis estimadas personas, esta terapia. Segundo, siempre les digo, dice, se me olvidaba, él tomaba vitamina C, que le ayudaba para su cerebro. Pueden buscar vitamina C de forma natural, siempre pregúntenle al médico, pero también pueden tomar juguito de naranja o de limón. Hay otras frutas que tienen vitamina C, que es muy buena para el cerebro. Claro, es que este señor, donde tuvo tantas preocupaciones, le vino un desgaste físico y mental y se enfermó. Optó por la vitamina C, seguro que el doctor dice que tomaba mucho vitamina C, seguro que el doctor le recomendó la vitamina C para poder ayudarse, porque es muy bueno, fortifica el cerebro. Y además ocupó la risa, él se preocupó de estudiar qué podía él ayudarse, cómo podía ayudarse. Se dio cuenta que viendo todos los días, riendo 10 minutos, él se alegraba y se fue mejorando rápidamente. Consiguió recuperarse del todo, mejorarse totalmente. Mis estimadas personas, doy fe que es bueno alegrarse, porque el alegrarse es gran parte de la fe. Vean películas que lo alegren, que lo hagan reír, de humoristas, eso es lo mejor que pueden hacer. Me despido como siempre, deseando lo mejor.
suscríbanse, denme un like, hagan un comentario. Les deseo lo mejor, que mi Dios los bendiga y me despido como siempre, deseando lo mejor para ustedes. Bye bye, bye bye.